Hola, estamos aquí conversando sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ya hemos hecho un recorrido sobre las principales reformas que a nivel tributario plantea el proyecto, fundamentalmente introduciendo cambios bastante relevantes, bastante significativos, tanto a nivel del impuesto sobre el valor agregado como a nivel del impuesto sobre la renta. Y podemos concluir que se modernizan significativamente estos dos impuestos. Podemos concluir también que contienen elementos de equidad muy importantes, como es el gravamen generalizado de los servicios que consumen las personas de mayores ingresos de manera muy mayoritaria, por el orden del 80%. Hemos visto también cómo el impuesto sobre la renta introduce el gravamen de rentas que son típicas o que quienes las obtienen son las personas de mayor nivel de ingreso, que hoy no se graban o se graban de manera muy reducida, como las rentas del capital, y que con el plan se está incrementando esa tributación, con lo cual podemos decir con toda claridad que la reforma en el impuesto sobre la renta avanza hacia darle un papel de mayor equidad en el sistema tributario, que es el papel que debe cumplir el impuesto sobre la renta. Bien, se ha dicho que este proyecto tiene el defecto de que no contiene medidas en relación con el gasto público significativas. Y claramente en un problema del nivel de déficit fiscal que tenemos, y así lo han recomendado las instituciones internacionales, el reporte sobre las finanzas públicas de Costa Rica del año 2017 de la OCDE, el mismo estudio económico de la OCDE 2018, apuntan claramente que este problema tiene una dimensión tal y además los defectos, las anomalías que tiene el sistema costarricense se dan en los distintos niveles de la hacienda pública, es decir, no solo en el sentido que tenemos un sistema tributario muy atrasado, premoderno, que le faltan elementos de modernidad fundamentales, sino que también hay muchas reglas distorsivas, reglas que no resisten un análisis de razonabilidad, de equidad en materia de empleo público, de pensiones, etcétera, y que requiere pues también tomar medidas del lado del gasto público. En otras palabras, la solución al problema requiere tomar medidas tanto del lado del ingreso como del lado del gasto. La pregunta es si este proyecto contiene medidas significativas del lado del gasto público. Quizá podríamos decir que no contiene todas las medidas que necesita este país, pero recordemos también que este es un proyecto que hereda el actual gobierno de la legislatura anterior, cuando se había habilitado el trámite rápido, el trámite especial del artículo 208 bis del reglamento legislativo, y que lo que se hace cuando entran los nuevos diputados, los nuevos legisladores, es reabrir la posibilidad de que los nuevos legisladores hagan propuestas de cambio a este proyecto, que es lo que se ha venido dando en los últimos meses y semanas. Lo que de suyo implica que algunas cosas que podrían proponerse no están en el texto del proyecto actual. Y sin duda alguna, decíamos al inicio que el problema del déficit no se resuelve plenamente con este proyecto, pero sin embargo este proyecto es una carta de garantía para obtener financiamiento en mejores condiciones en los mercados internos e internacionales en los próximos meses, mientras se da espacio también para la discusión de otras medidas complementarias que sean necesarias para realmente llegar a niveles de déficit razonable, como podría ser, por ejemplo, ese 3% del PIB, que es como el estándar internacional en materia de déficit fiscal. Pero aún así, yo creo que el proyecto sí contiene un conjunto de normas importantes, significativas, del lado del gasto público. Eso sin contar además que ya ha habido aprobación de alguna legislación que introduce límites, por ejemplo, un problema tan serio como el problema de las pensiones de lujo, donde se aprobó
una contribución especial que prácticamente reduce a la mitad, porque obliga a una contribución de más del 50% de la pensión, con lo cual se reduce prácticamente a la mitad la cuantía de estas pensiones de lujo. Y además pues hay otros digamos elementos que hay que reformar en esta línea, que el gobierno pues ha hecho un compromiso de irlo presentando en los próximos meses. Pero fuera de eso encontramos en el proyecto una serie de elementos importantes en materia de gasto público. Una muy relevante es la limitación o el condicionamiento de que los destinos específicos que prevé la legislación, es decir, impuestos que tienen un destino preestablecido en la legislación y que muchas veces hace que cuando hay una situación de carencia de recursos por parte del sector público, el cumplimiento de estos destinos específicos se vuelve o muy difícil o incluso indeseable, porque implica destinar recursos que podrían ser utilizados en otras necesidades más urgentes. En ese sentido, se introduce una norma que dice que en el momento en que la deuda supere el 50% del PIB, se puede limitar el traslado de esos destinos, de esos recursos a su destino específico, lo cual es una norma coherente, razonable, de disciplina y de salud fiscal, para decirlo de alguna manera. Por otra parte, hay una lista de reformas que me voy a permitir rápidamente leerles. Hay una ruptura del automatismo en la dedicación exclusiva solo por contrato, y se establece además esta dedicación exclusiva por un máximo de 5 años, que podría eventualmente ser renovable, pero cuya renovación no es automática como sucede hoy día. Por otra parte, se limita la cesantía a los 8 años que prevé el Código de Trabajo. Se eliminan pagos por antigüedad distintos de la anualidad. Viene todo un capítulo para tecnificar la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos y, muy importante, la anualidad queda condicionada a esta evaluación de desempeño, con lo cual tampoco sería pues un pago automático desligado precisamente de una evaluación seria del desempeño de los funcionarios públicos. También se limitan los incentivos por carrera profesional. No pueden basarse estos incentivos por cumplir con comportamientos que son en realidad requisitos para el puesto mismo, ¿verdad? Como puede ser no sé, el nivel de estudios que se tiene que tener, por ejemplo. Se transforman en puestos de confianza a nivel de todos los ministerios a partir del puesto subdirector, de tal manera que los subdirectores pasarían a ser funcionarios de confianza. Se refuerzan las potestades de la autoridad presupuestaria para limitar aún a los entes autónomos con directrices que pongan topes al gasto público. Es decir, esa es una función que la autoridad presupuestaria fue perdiendo con el tiempo y que en el proyecto de ley se trata de restituirle esas competencias, esas funciones, para que la limitación o los topes en el gasto público no solo puedan establecerse para el gobierno central, sino también para las instituciones autónomas del Estado. En fin, podemos decir que no es correcta la afirmación de que no vienen medidas relevantes del lado del gasto. Recordemos también que el gobierno ha hecho un compromiso político de entrarle a una ley más integral de empleo público también, pero digamos que con estas medidas se da también una señal adecuada de que no solo se está pensando en aumentar impuestos, en reformar la parte tributaria, sino también se están introduciendo medidas serias, relevantes en materia del gasto público, y que no es casualidad que haya generado pues mucha oposición del sector sindical el hecho de que vengan estas medidas. Es precisamente la existencia de estas medidas que afectan de una u otra manera, o al menos así lo sienten los sindicatos, una de las motivaciones importantes para la huelga que hemos vivido en las últimas semanas. Finalmente, el proyecto introduce una regulación muy importante, que es una tendencia de salud fiscal que están siguiendo los países más avanzados, que es la introducción de reglas fiscales
que en esencia pues lo que introducen son indicadores duros para asegurar que las finanzas públicas mantienen niveles de equilibrio razonables y aceptables. Básicamente, en el caso del proyecto, lo que se establece es una regla fiscal que gira en torno al nivel de endeudamiento del país, de tal manera que cuando se va subiendo en ese nivel de endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto, se establecen límites al crecimiento de los gastos corrientes. Eso parte de un principio muy básico que incluso está en la Constitución política hoy día, que quizá la Sala Constitucional no le ha dado la relevancia a esa norma que tenemos en la Constitución. También está esa norma reproducida en la Ley General de la Administración Pública, que es el principio de que los gastos corrientes no deberían ser financiados con deuda. Y uno de los graves problemas que tenemos es que estamos financiando el gasto corriente con deuda. Bueno, lo que nos plantea la regla fiscal es que conforme vaya creciendo el endeudamiento, hay que limitar el gasto corriente. Al punto que si, por ejemplo, si se llegara al 60%, ese gasto corriente no podría crecer hasta que se vuelva a equilibrar y logramos bajar esos niveles de deuda. Importante decir que la regla no impide que en una situación de recesión económica, donde el gasto del Estado podría ser un elemento para la reactivación económica, lo que llaman los economistas las políticas contracíclicas, la regla fiscal no lo impide porque la limitación es en relación con el gasto corriente, no en relación con el gasto de inversión, con lo cual, digamos, sí podría darse una serie de gastos que no se vuelvan permanentes, como sí sucedió cuando se utilizó el mecanismo del gasto para superar la crisis del 2008, pero que no se hizo a través de gastos de inversión, sino en gastos de salario de empleados públicos que luego se quedaron ahí permanentemente y que representan una de las causas importantes del el disparo del déficit fiscal en los últimos años. De tal manera que esa regla fiscal, en el fondo, lo que nos está diciendo es que todo gobierno debe tener una base de disciplina fiscal. Puede ser un gobierno de derecha, puede ser un gobierno de izquierda, pero lo que debe ser común a todos, un gobierno de centro, pero lo que sí debe ser común es esa base de disciplina fiscal. Colombia, por ejemplo, recientemente introdujo la regla fiscal en su constitución y la estableció como un requisito para poder sostener todo el conjunto de derechos económicos y sociales que la propia Constitución colombiana prevé. En otras palabras, se parte del hecho de que los derechos económicos y sociales reconocidos en la Constitución requieren recursos para ser financiados, pero esos recursos no van a estar a disposición en una situación de crisis fiscal, sino que esos derechos van a poder ser financiados en la medida que el Estado construya un sistema de hacienda pública y finanzas públicas equilibrado y sano.